Muy bien, muy buenos días a todos. Ahora en esta hora vamos a continuar con la presentación de la línea de reforma, lo que Gabriel había empezado. Y hoy voy a presentar la segunda parte de la línea millerista. Falta añadir algunas cosas. Y empezamos con una pequeña corrección. Ayer cuando yo hablé de el 11 de agosto de 1840, el cumplimiento de la profecía de los 391 años y 15 días, yo dije que esa profecía empezó en 1499, pero fue en 1449. ¿Okay? Hasta 1840 son 391 años. Y después si tenemos los días, tomamos los días en cuenta, 15 días exactamente. Esto es el tema que yo llamo el tema del rol o la importancia, el significado de los hijos del Oriente en la profecía bíblica o del Islam en la profecía bíblica. Tengo también material sobre eso grabado en mi página web librito.org. Ustedes van a poder encontrar más material sobre ello si quieren empezar a estudiar estos temas. Eso fue entonces una pequeña corrección que queremos dejar aquí también grabado. Muy bien, en la repetición de esas líneas de reforma, hemos visto que la historia millerista es una línea de reforma, igual como las otras líneas, también líneas de reforma. Tal vez hemos olvidado decir ayer que por supuesto, igual como en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, existía una oscuridad. Y en el tiempo de Cristo, cuando el pueblo estaba en una oscuridad tremenda en varios sentidos, pero también el pueblo estaba en cautiverio, el país pertenecía a los romanos. Así también en la historia millerista Dios tenía que liberar a su pueblo que salía de una oscuridad. ¿Qué oscuridad? La oscuridad de los 1260 años de gobierno papal sobre la tierra, en la cual muchas cosas se destruyeron. ¿Ya? Se destruyó casi la existencia de la Biblia, casi se destruyó la existencia de un pueblo de Dios por las persecuciones. Muchos aspectos de la fe fueron destruidos y de esa oscuridad Dios levanta a su pueblo, reúne a su pueblo nuevamente, comenzando ese proceso en 1798. Entonces ese aspecto tenemos en todas esas historias. Dijimos que Dios levantó a Guillermo Miller como el reformador para ese tiempo y él mismo fue conducido por un aumento de conocimiento. Y en 1833 el mensaje fue formalizado porque él fue público con este mensaje, recibiendo sus credenciales en este año. Tenemos ahí una foto que también quiero mostrar, porque en noviembre de 1833 también cayeron las estrellas, según la profecía de San Mateo 24, y mi hermano ayer avisó que ahí hay una... A ver, ¿la tienen? Hay una placa de un estado americano que recuerda ese evento. ¿La tienen? Eso está bajo los eventos de la historia millerista, la segunda, esa. No sé si la pueden ver, esa es la placa de los coches del estado de Alabama. Y arriba ustedes dicen, Stars fell on Alabama. Las estrellas cayeron sobre Alabama y ahí tienen las estrellas cayendo. Eso fue ese evento. Tiene su recuerdo ahí hasta hoy en día en la placa. Súper interesante, ¿no? Eso fue un hecho, 1833, algo sobrenatural, algo extraordinario. Ok.
Después llegamos al año 1840. En ese año se cumplió una profecía. Esa profecía dio fuerza al primer mensaje angelical. Esa profecía fue el cumplimiento de algo que nosotros encontramos en Apocalipsis 9, y esa profecía también se puede llamar, o le llamamos nosotros, el cumplimiento del segundo ay, o la restricción del segundo ay. ¿Qué es el segundo ay? El segundo ay son los maometanos que Dios dejó correr, torturar y castigar la tierra, los otomanos que aquí fueron refrenados 1840 mediante la historia que ayer hemos relatado brevemente. Esto es un hecho que aconteció aquí. Este hecho probó la veracidad del principio día por año de los mileristas. Quedaron convencidos ellos que funciona ese principio, que se puede aplicar, y aquí había un hecho confirmado delante de los ojos de todos, y el movimiento tomó fuerza. Pero en este momento también hemos dicho, desciende un ser celestial, y el ser celestial que desciende aquí encontramos en Apocalipsis 10. Ahora sí, el libro de Apocalipsis 10 nos abre, es otra puerta, un portón que tenemos que abrir. Habría que explicar muchas cosas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a quedar un rato con ese capítulo. Apocalipsis 10, de ese capítulo hemos escuchado los versículos introductorios esta mañana. Dice así, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Es este ángel que descendió el 11 de agosto de 1840. Con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es ese ángel? A ver si tenemos el siguiente texto aquí. Más adelante. Ahí está. El ángel poderoso, dice ahí, que instruyó a Juan, era nada menos que Cristo. Si ustedes leyeran el contexto, ella habla aquí de Apocalipsis 10. Y Elena White dice que este ángel era nada menos que Cristo. Cristo descendió en ese momento. ¿Ya? No tienen que imaginarse que en 1840 Cristo descendió a la tierra, se hizo presente, habló con personas, no. Pero Cristo descendió, eso significa que Él entró a la historia para hacer una obra específica en ese momento. Y el descender de Cristo no era un descender visible, que uno podía ver a Cristo, sino Él entró aquí en la historia haciendo un trabajo especial mediante sus escogidos. Versículo 2, tenía en su mano, ¿qué tenía en su mano? Un librito. ¿Y qué es especial en este momento con ese librito? Un librito abierto. El librito puede estar cerrado o puede estar abierto. Cuando está cerrado significa que está sellado o que está cerrado en nuestra comprensión. Cuando está abierto significa que lo entendemos, lo podemos leer. Esto es lo que pasa aquí. Por eso aquí un pequeño libro con ese ángel. ¿Qué significa que el libro está abierto? A ver si podemos continuar leyendo. No es ese texto que hemos colocado aquí. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y eso es lo que él explica aquí, ahora en Cristo Triunfante, página 346. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, voy a leer desde aquí. Muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Cristo en ese momento desciende para reclamar su pueblo. 1260 años casi Satanás ha logrado de
devorar, de deshacer, de matar el pueblo de Dios. Ahora Cristo desciende y dice, no, esto es mi pueblo, voy a luchar por él, voy a hacer una obra especial y aquí reclamo la tierra que es mía, el pueblo que es mío. Y él coloca su pie derecho y el izquierdo sobre el mar y la tierra, sobre toda la tierra. Y este hecho que él podía hacer eso, tenía que ver con el cumplimiento de la profecía del segundo ay. Cuando se cumplió la caída del Imperio Otomano, el mensaje milerista, que fue un grupo pequeño de Estados Unidos, fue a todo el mundo. Y ayer escuchó un hermano con quien nosotros también trabajamos explicar que el mensaje aquí realmente llegó a millones de personas. A millones de personas. Y fue a diferentes lados en todo el mundo. Cuando esto se cumplió aquí, el mensaje fue a Sudamérica, fue a Australia, estaba en Europa, estaba por todos los lados. ¿Por qué? Porque había gente que aprovechaba los barcos que salían. Ni bien se entendió Nueva Luz, ellos imprimieron material, producieron panfletos, los pusieron en los barcos en la noche rápido para que cuando salgan a los otros lugares del mundo ya los tengan ahí las informaciones. ¿Okay? Y de esa manera rápidamente se expandió el mensaje, especialmente con cumplimiento aquí de este evento. Ahora el mundo abrió los ojos y participó de esto. Cristo estaba colocando ahora su pie sobre toda la tierra, sobre el mar y el terreno de la tierra. Eso es lo que acontece aquí, pero él tiene el librito abierto. ¿Y por qué el librito está abierto? Elena White también explica que el librito es una porción de la Biblia. ¿Qué porción específica de la Biblia era el librito? Eran las profecías del libro de Daniel. Las profecías del libro de Daniel son una parte de ese libro. Y esa parte ahora fue abierta. ¿Por qué? Porque Miller había estudiado, mediante el principio día por año, él entendió las profecías de Daniel, entendió los 2300 años, entendió los diferentes eventos que ahí estaban explícitamente explicados. De esa manera el libro estaba abierto. Lo entendieron. Por siglos los seres humanos nunca habían entendido esto. No tenían comprensión. Y fíjense lo que dice aquí en Daniel 12. Daniel 12. Vamos a volver inmediatamente a Apocalipsis, pero colocamos aquí también Daniel 12, porque esto es el librito del cual estamos hablando. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué tenía que hacer Daniel con el librito? Bueno, tal vez antes era un rollo y se tenía que colocar aquí un sello que cerraba ese libro. Estaba sellado. ¿Hasta cuándo estaba sellado? Dice aquí. Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo era el tiempo del fin? 1798 es el tiempo del fin. Significa que a partir de ese momento se le empezó a abrir ese libro. ¿Okay? Eso que la Biblia nos explica. Y eso fue un proceso que empezó con los estudios de Guillermo Miller y después los otros que entraron. De a poco se abría el libro. Y el libro estaba abierto a todo el mundo cuando se cumple la profecía del segundo año, los 391 años. Ahora era evidente, ahora era claro. Por eso la Biblia lo explica así. Por eso nosotros asociamos este ángel de Apocalipsis 10 con este evento, con este momento en la historia. Volviendo a Apocalipsis 10, versículo 3. Y clamó a gran voz como rujo un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, esto aquí requiere más explicación. Yo a la introducción del seminario yo he dicho que voy a explicar los 7 truenos. Son esos aquí los 7 truenos. Pero tal vez no puedo cumplir esa promesa porque, vamos a ver, tal vez mañana vamos a ver si podemos abarcar el significado de los 7 truenos, porque están aquí adentro.
Solamente lo tenemos que identificar. Esta es la historia de los 7 truenos y eso simplemente podemos ver. Vamos a los últimos, por favor, a las últimas páginas aquí del PowerPoint. En el capítulo Los 7 truenos. La primera cita dice así. La luz, eso es del comentario bíblico adventista, tomo 7, página 982. Comentario bíblico, tomo 7, página 982. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿Qué eran los 7 truenos? Eran eventos, sucesos, que debían ocurrir bajo estos eventos aquí. Bajo el primer ángel que llegó aquí y el segundo ángel que llegó hasta acá. Esto aquí es la historia de los 7 truenos. A ver, otra vez, ¿qué son los 7 truenos? ¿Qué son los 7 truenos? 7 truenos, ¿qué es eso para nosotros? Es algo abstracto. Elena White explica, los 7 truenos era un bosquejo de sucesos, era como un plan de eventos, de sucesos, que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. O sea, son los eventos, son las cosas que acontecieron aquí en esa historia, desde el primer ángel hasta el segundo ángel. Esos son los 7 truenos. ¿Ya? ¿Por qué son llamados 7 truenos y por qué son llamados truenos? Pues eso todavía no podemos explicar por falta de tiempo, ¿ya? Pero estos son los 7 truenos. Es esta historia aquí, la Biblia llama los 7 truenos. Hay 7 eventos específicos que vamos a destacar aquí si nos da este tiempo. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, ¿ahora qué pasa otra vez? Juan, él ahora ve los 7 truenos, esos eventos, y lo quiere escribir en el libro. ¿Y qué dice el ángel? No escribas esas cosas, séllalos. Entonces, aquí otra vez, el ángel dice, hay que poner un sello aquí. Lo cierra. ¿Por qué piensan ustedes que tú y yo, que nuestra iglesia no sabe qué son los 7 truenos? Pueden preguntar a sus pastores, pueden investigar, si encuentran material. Los 7 truenos son un enigma para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque han sido sellados. Aquí lo dice. Después de que Cristo los abrió para ese tiempo, los selló nuevamente para las generaciones postreras. ¿Ok? Pero ¿por qué entonces si son sellados yo estoy aquí y digo que yo sé que son los 7 truenos? ¿Cómo puede ser que son sellados y yo ahora les explico qué son? ¿No es un poco contradictorio? ¿Me están siguiendo o les estoy enredando? Ya. Fíjense entonces Apocalipsis capítulo, creo que es 20 o 22. Capítulo 22 de Apocalipsis, es el último capítulo. Versículo 10. Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, al final de la Biblia viene un mandato del Señor que las cosas que estaban selladas ya no deben estar selladas. No selles las palabras y la profecía de este libro. Apocalipsis 10 es este libro. Estaba sellado.
Pero ahora dice el ángel, no celes las cosas. O sea, viene un tiempo, y la Biblia lo hace en conexión con el fin del tiempo de gracia. Cuando el que está justo queda justo para siempre, y el que está injusto queda injusto para siempre. Cuando ya no hay posibilidad de cambiar los lados. En este momento estamos nosotros acercándonos a esos eventos en el clamor de medianoche y la ley dominical. Dice, no celes las cosas. O sea, al fin de los tiempos, los celios nuevamente van a ser quitados y el librito otra vez se va a abrir. Y va a haber una generación que nuevamente va a comprender estas cosas. Pero si ustedes preguntan a sus líderes, a los entendidos, probablemente no tienen idea qué son los 7 truenos. Si no han participado de esa obra que Cristo está llevando a cabo de abrirlos nuevamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice en capítulo 10, continuando, versículo 5, vi el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, que no era otra persona que Cristo mismo, como ya leímos, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta expresión es sumamente importante para nosotros, que el tiempo no sería más. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no hay tiempo? Pues yo miro el reloj y aquí sí hay tiempo. ¿Qué significa que el tiempo no sería más? La sierva del Señor ayuda y ella explica a nosotros, bueno, nunca jamás habrá una profecía de tiempo después de 1844, el 22 de octubre. De fechas. Profecía de tiempo significa una profecía que nos indica un tiempo específico, que nos indica una fecha específica. Desde 1944, nunca más Dios trabaja con elementos de tiempo en términos que nos va a predecir algún año, algún dato, alguna fecha cuando algo va a acontecer. Por eso nosotros no tenemos la posibilidad de predecir la ley dominical con una fecha. Claro, podemos decir va a ser pronto, va a ser lejos, va a ser en nuestra generación, pero eso no es establecer tiempos, ¿ok? No podemos predecir la venida de Cristo, no podemos predecir esas cosas en términos de colocar fechas tan específicas como los milenistas habían podido hacer. Ellos colocaron el 22 de octubre, más preciso imposible, ¿ya? O el 11 de agosto, 1840. Ellos podían hacer esas cosas porque Dios trabajó con ese elemento de tiempo. Ahora dice el ángel, el tiempo no sería más. A partir de aquí ya no hay profecía de tiempo. Hay profecías, pero no profecías de tiempo, profecías que indican una fecha. Y esto ustedes tienen que tomar muy, muy presente, porque es algo muy común que aparecen hermanos que dicen, nos quieren decir fechas. Yo he escuchado hermanos que pensaban que 2014 el mundo se va a terminar y lo muestran con la Biblia, ¿ya? Pero eso es imposible. Es posible que termine el mundo, pero es imposible que podamos saber la fecha y predecir esas fechas, ¿ya? Todas las fechas que hemos escuchado han fallado hasta ahora. No es un elemento. Y esto es lo que el ángel dice aquí, el tiempo no sería más. Ok. Entonces, esto es este ángel aquí, el ángel que descendió para iluminar la tierra y abre el pequeño librito, el pequeño libro, que es la profecía de Daniel, que ahora para esa generación fueron entendibles. Y este ángel es una repetición de la paloma aquí en la historia de Cristo y de Jesús mismo que descendió a frenar a Moisés. En este momento siempre desciende un ser celestial. Esto vemos en esas historias. Ya podemos avanzar un poco más rápido porque hemos cubierto parte de esa historia en la otra línea de presentaciones que hemos dado. 1842, el mensaje es expresado aquí en el diagrama. Esto es lo que nosotros decimos
la colocación de un fundamento o la formalización del mensaje. No, la formalización del mensaje, disculpa, era aquí. Eso era el fundamento es colocado. Esto ahí es el fundamento. Ese diagrama es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en ese diagrama todo lo que el librito ha abierto, todo lo que los milenaristas habían entendido, todo lo que Cristo les había explicado, todo lo que ellos predicaban, aquí está. Eso es lo que Habacuc había dicho. Escribe la visión y declárala en tablillas. Todo eso está aquí. Si ustedes quieren saber cuál era el mensaje de los milenaristas, nada más necesitan ese diagrama. Ahí está todo. Hay esa historia de Jaime White, cuando yo creo que él tenía unos 20 y poco años, él fue cautivado por el mensaje de Guillermo Miller. Y entonces él en un momento tenía la oportunidad de predicar y explicar el mensaje millerista. Pero la gente que le escuchaba quedó aburrida, ¿ya? No les gustó la presentación, no le entendieron lo que él decía. Y aparentemente él no era un buen orador. Pero lo que Jaime White hizo, él tomó ese diagrama y se encerró una semana en su casa y estudió ese diagrama de arriba para abajo, de abajo para arriba, de la izquierda para la derecha y viceversa, hasta entender cada detalle. Y cuando él supo cada detalle, él salió y él llegó a ser uno de los líderes de nuestra iglesia, uno de los grandes expositores de nuestra fe, ¿ya? Basando su comprensión en un entendimiento perfecto de los detalles que están en ese diagrama. Y fíjense aquí, otra vez más arriba, en donde dice los eventos de la historia millerista, he colocado un texto del Espíritu de Profecía, 1800. Atrás. Antes. Después de la placa, el año 1852, un poco más, abajo. Ajá. Y 2, 3 más, donde dice he visto. Ajá. Esos de primeros escritos, página 74. He visto que el diagrama de 1843, ese es ese diagrama. Un breve comentario de Elena White sobre ese diagrama. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. ¿Qué es eso? Hemos visto que Carlos Fitch había diseñado ese diagrama. Pero aquí dice, fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. ¿Por qué no debe ser alterado? ¿Ustedes conocen otra cosa que Dios dirigió que no debe ser alterado? La ley. No se puede renovar la palabra, ¿no es cierto? ¿No dice Dios en la Biblia misma que no debería quitarse ni añadir ni un coma, una tilde a ese libro? Y ahora aquí dice de ese diagrama, he visto que el diagrama fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. ¿Por qué no debe ser alterado? Que las cifras eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Este diagrama no debe ser alterado porque está perfectamente correcto. Todo es correcto. Solamente hubo, ¿cuántas equivocaciones? Una equivocación o un error. Pero dice aquí la expresión de Elena White, un error que aparece en algunas cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo error aparece varias veces.
¿Ya? Lo que hoy en día muchos dicen que ese diagrama tiene muchos errores, porque Elena White dice que tiene errores. No, él no dice que tiene errores, dice que tiene un error en algunas de las cifras. Eso quiere decir que es un mismo error. Y ese error aparece varias veces. ¿Dónde está el error? Ahí está, 1843. ¿Cuántas veces aparece 1843? Pues aparece varias veces. Arriba ustedes ven 2 veces y esas 2 veces ahí arriba es falso. No debería ser 43, sino debería ser 44. Este es el único error. Y por eso los milleristas hicieron 1850, Elena White tenía un sueño que tenían que hacer otro diagrama. Es el mismo diagrama, solamente ahora dice 1844. Y los números que ustedes tienen ahí arriba, ahora han colocado aquí abajo. Tienen que acercarse para ver esto. Ahora ellos tenían comprensión del santuario, por eso tienen también el santuario. Ahora ellos comprendieron que toda esa historia era el mensaje de los 3 ángeles, por eso ellos han colocado aquí ahora los 3 ángeles. Pero básicamente es el mismo diagrama. La única fecha que han cambiado, 1844. Ya no es 1843. ¿Ok? Un error en algunas de las cifras. Ya. Y a ver, ¿qué dice la cita otra vez? Su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla. ¿Por qué Dios no quería que nadie la ve? Porque nadie ve ese error. Pues en esta semana hemos tratado de demostrar que el error aquí produjo el chasco. ¿Dónde está? Aquí. El error de la fecha produjo un chasco y produjo la separación, ¿no es cierto?, del movimiento en 2 grupos. Salieron las vírgenes insensatas. Esto fue un error que Dios puso a propósito, ¿ya? Él quería que ellos tengan ese número falso ahí para que por eso se produciera un chasco en el movimiento. Y eso haría una purificación del movimiento. ¿Okay? Eso va bastante en contra de nuestra convicción de la armonía en la iglesia. Que todos tenemos que quedar juntos y que no debe haber separación y que aunque un hermano comete pecado obvio, deliberadamente, se trata de no hacer nada contra él para que la unidad se quede. Eso es para que la iglesia no sea más pequeña. Eso aún es peor en países como Europa. Hay hermanos que viven en pecado, abierto, y la iglesia no hace y no va a hacer nada contra ellos. Dicen, no, hay que hablar, hay que darle tiempo. Y ese tiempo que le dan son años y años y años, por el miedo de, si ellos si sacan un hermano de la iglesia porque él vive en fornicación, por ejemplo, que bueno, la iglesia va a disminuir, o los diezmos, menos diezmos, ¿no? Entonces por ahí va la mano y eso es el problema, ¿no? Pero Cristo no trabaja así, para Cristo no hay esa opción, ¿no? Dios produjo esa separación a propósito, ¿no? Y eso no era para sacar gente, ¿no? Eso es simplemente para defender la verdad y para dejar claro lo que es Él, es su carácter, no permite la mezcla con el pecado. Nuestra iglesia está ahí en un camino bien grave hoy en esos tiempos, ¿no? Estamos ahora con el problema de la orientación sexual. Ese tema es un tema que ha entrado en nuestra iglesia y no va a frenar, ¿no es cierto? En los Estados Unidos, la ley permite que uno vive según su deseo en su orientación sexual. No es la naturaleza que determina lo que eres, sino es tu deseo. Si tú quieres ser mujer, aunque eres hombre, entonces eso es tu decisión, ¿ya? Y la ley lo permite
y te tienen que llamar como mujer entonces y se puede cambiar el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nuestra iglesia tiene problemas porque ella tiene que estar en armonía con la ley del Estado y cada vez más se está abriendo a esas posibilidades. Hace 2 meses, en octubre, una división de los Estados Unidos dice que va a permitir homosexuales en funciones de liderazgo en la iglesia. ¿Okay? Y ahora están diciendo también, van a permitir pastores que puedan ser homosexuales. Bueno, la iglesia dice, ellos no tienen que ser practicantes, solamente deben tener la orientación. Si tienen la orientación, hay que aceptarlo, pero no deben practicar. O sea, no sé cómo funciona eso, ¿no es cierto? Bueno, no necesitamos entrar aquí mucho en detalles, es otro tema, es un tema profético, porque la Biblia habla de esta problemática. Y nuestra iglesia no tiene cómo frenar, porque en su momento no ha colocado la posición correctamente. Y ese tema, ya hemos predicho eso hace un tiempo, que la iglesia va a permitir eso, así va a ser. Está en buen camino de abrir las puertas a todo lo que el mundo también desea. Muy bien, o muy mal, pero avanzamos. Estamos entonces aquí con la colocación del fundamento para esa generación. Eso es el fundamento. Y si nosotros tomaríamos tiempo, podríamos demostrar que Elena White dice que eso es la roca. Ese diagrama es como la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Y Cristo es la roca y es la piedra angular, es el fundamento de nuestra fe. Ese diagrama reúne todas las profecías fundamentales. Nosotros simplemente hemos tocado un poquito, ¿no es cierto? Hemos hablado de los 2300 años. Y las otras que están aquí, hemos hablado de los 395 años y 15 días que tienen que ver con esta figura acá, pero casi no hemos tocado nada. Habría que estudiar mucho, mucho más. Eso es parte de la obra del libro que fue abierto. Esto es ahora entonces, llegamos al evento del segundo mensaje angelical que llega a la historia, llega a través del chasco. Cuando el 19 de abril, como ya hemos dicho, ya hemos presentado, se produce el primer chasco. Esto produce el segundo mensaje angelical. Y para entenderlo, vamos a abrir Apocalipsis 14, tener presente qué es el segundo mensaje angelical. Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, ¿recuerdan la fecha que hemos colocado aquí? La fecha paralela en Esdras 7:9. Era el primer día de ¿qué mes? De primer mes. Esto es la fecha equivalente al 19 de abril. ¿Qué pasó en el primer día del primer mes en Esdras 10? El pueblo se separó de las mujeres extranjeras, ¿ya? Las mujeres que habían llevado de Babilonia. Y aquí el segundo mensaje angelical dice, Babilonia, Babilonia ha caído. Es cuando se separa el pueblo, entonces uno queda Babilonia y ya no es pueblo de Dios, cae, y el otro es elegido, es separado y es distinto de ese grupo con el cual estaba mezclado. Babilonia, Babilonia ha caído. Es el segundo mensaje angelical. Aquí se produce esto. Por eso colocamos aquí el segundo mensaje angelical en relación con este evento. Pero llega y recibe poder porque el clamor de medianoche realmente lo hace evidente cuando los dos grupos visiblemente se separan. Porque unos ya no tienen aceite y otros tienen aceite. Unos ya siguen el mensaje y los otros ya no les siguen el mensaje. Ese clamor de medianoche que hemos explicado en la otra presentación, ¿recuerdan? Con la parábola de las 10 vírgenes. Esto aquí toma lugar. Los mileristas entonces entraron en ese tiempo de demora
o tiempo de tardanza. Cuando llega el clamor de medianoche, ellos le dan otro nombre a ese tiempo, es el movimiento del séptimo mes. ¿Por qué el movimiento del séptimo mes? Porque ellos entendieron que Cristo viene el 10º día del séptimo mes. ¿Ya? Entonces lo llamaron, estamos ahora en el movimiento del séptimo mes. Y ellos proclamaron ahora con una fuerza como nunca antes, con una convicción como nunca antes, que Cristo sí va a venir dentro de poco tiempo, específicamente en el 22 de octubre de 44. Eso también ya hemos cubierto, y eso es el tercer mensaje. Y leemos el tercer mensaje angelical en Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, ¿esto pasó aquí, en el 22 de octubre de 1854? Sí y no. Como ustedes tal vez ahora ya tienen presente, los 3 mensajes angelicales aparecen varias veces en la historia. Los 3 mensajes angelicales son un método como Dios separa a su pueblo de las tinieblas. Aquí están los 3 mensajes angelicales en la historia de Moisés. Aquí están los 3 mensajes angelicales en la historia de Cristo. Y aquí estamos viendo los 3 mensajes angelicales en la historia de los milenistas. Pero ninguna de esa historia son la aplicación perfecta de lo que describe la Biblia. En el futuro, nosotros estamos esperando que una vez más, una última vez, estos mensajes serán cumplidos de manera perfecta. Entonces, que aquí describe Apocalipsis parcialmente se aplica a esas historias, pero perfectamente se aplica en la última aplicación en el futuro cercano. ¿Ya? Porque todavía nadie va a quedar nadie recibe ese juicio como aquí lo dice. Sí, los que quedaron en Babilonia reciben la marca de la bestia en ese momento. ¿Ya? Y ellos en el futuro recibirán ese juicio literalmente. Pero todavía eso es invisible, eso es espiritual, como aquí las cosas se cumplen. Entonces aquí nosotros hemos dicho, llega el juicio y un grupo adora a Dios y el otro grupo adora a quién en ese momento. Un grupo queda adorando a Dios y el otro grupo queda adorando a quién, a Satanás. ¿Ya? Eso es lo que aquí describe, ¿no es cierto? Y si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. Hay un grupo que queda adorando la bestia. ¿Ya? Y que recibe una marca. La marca en la frente es en lo que uno piensa, en lo que uno cree. La marca en la mano es lo que uno hace. ¿Okay? Esto sí acontece aquí, pero va a tener una última aplicación en el futuro cercano. Entonces, el tercer paso marca siempre el juicio. Y es el tercer mensaje angelical que llega a esa historia. Ahora, el número 7, que aparece en esas historias, aquí también lo vemos. Hasta este momento, los mileristas habían salido de los protestantes. Ahora se habían separado los protestantes, pero todavía no estaban completamente purificados de todo lo que habían traído de ellos o consigo de los protestantes. Una de las cosas que Dios tenía que rectificar todavía era el verdadero día de reposo.
Todos los protestantes aquí, todos los mileristas, Elena White y todos, ellos adoraron el domingo, festejaron ese día, simplemente porque no tenían luz sobre ello, no habían comprendido esto. Pero en el año 1846, ellos comprenden que tienen que guardar el sábado, que el sábado es el verdadero día de reposo. Y eso es el séptimo día, y esto es el número 7 aquí en esa historia, que va en conexión con el tercer mensaje angelical. Es ese pequeño grupo que comprende esto y que incorpora esa convicción. Hasta ahora es el movimiento adventista, ahora se convierte en el movimiento adventista del séptimo día. Recién 1846 acontece eso. Algo interesante, en el mismo año Elena White se casa con Jaime White. Entonces tenemos dos eventos importantes aquí. El sábado es restaurado y vemos el matrimonio de la sierva del Señor. Y Elena White recibe, desde 44, ella recibe visiones. En el año 44, ella recibe su primer visión en público. ¿Qué pasa? Esa niña, ella, cuando los mileristas estudiaron en un grupo y llegaron a textos que no comprendieron, lucharon para comprender, oraron, se quedaron toda la noche, pero hubo ocasiones donde ellos simplemente no podían comprender ciertas cosas. Y ahí, en 1854, pasa lo siguiente: Dios empezó a usar a esa joven y le dio visiones. Y ella, que no era muy inteligente, y ella que no comprendía las cosas, ellos dijeron varias veces que ella estudiaba con ellos, pero ella que menos entendía. Ella no sabía explicar nada. Y de repente ella sale y les explica el significado de las cosas. Dicen, ¿cómo es que ella ahora lo sabe? Y la vieron, ¿no? La vieron cuando ella entró en visión, varias cosas pasaron. Entre unas cosas, ella dejó de respirar. Y en ese tiempo hicieron varias pruebas, ¿no es cierto?, en los años siguientes, porque había gente que no creía que era de Dios, que era un demonio, que había muchas cosas que pasaron. Trajeron médicos, por ejemplo, y médicos tomaron el pulso y no había pulso. Y eso era no por un minuto, eran por varios algunas visiones creo que eran fácilmente media hora o más. ¿Ya? Entonces ella quedaba sin pulso, sin respirar. Y después ella como que despertó y todo bien, y podía relatar las cosas, tenía una visión. ¿Ya? Esas cosas pasaron varias veces con ella. Hay otro relato famoso donde ella toma una Biblia en la mano y ella entra en visión y tiene así los brazos, así. Bueno, esa Biblia no es muy pesada, pero ella tenía esa Biblia de familia. ¿Conocen las Biblias grandotas? Es una Biblia grande. Y ella era una niña flaquita, y ella toma esa Biblia y la tiene así, creo que abierto, ¿no? No recuerdo bien con esa Biblia. Y ella queda con esa Biblia. A ver, quisiera ver cuánto tiempo ustedes podían mantener el brazo así, con esa Biblia chiquita aquí. Parece liviana, pero en 15 minutos uno ya no puede. Media hora, aunque es chiquita, no la puedo tener más en mi mano. Simplemente la física no me permite eso, ya la fuerza falta. Y ella tenía esa Biblia grande y pesada, tenía no sé cuánto tiempo. Era algo así como media hora o más tiempo tenía. Y todo el mundo estaba ahí, ¿cómo puede ser eso? Es imposible. Esa Biblia existe todavía hasta el día de hoy. La tiene una bóveda en una librería en California. Y han hecho experimentos con un fisiculturista de aquel tiempo, en los años 50 creo. Han tomado un fisiculturista, un hombre así, y ha tomado, y es pocos minutos y imposible tener, ¿no? Cosas así pasaron. Dios empezó a trabajar en esa mujer y le dio visiones en 1854 en adelante. ¿Ya? Y eso es algo que pasa. Y cuando Dios establece el pacto con su cuerpo, con su iglesia, entonces Él restaura los dones que la iglesia debe tener. Ustedes saben que la Biblia describe que su pueblo tiene varios dones. El don de hablar idiomas que
que uno no sabe hablar normalmente. El don de curar, ¿ya? El don de son varios dones. Y eso pasa aquí en ese tiempo. Se reestablece el don de la curación. ¿Ya? Desapareció otra vez, pero hubo un tiempo cuando ese grupo lo tenía. Y el sábado, ¿desde cuándo existe el sábado? Desde el principio, desde la creación. ¿Desde cuándo existe el matrimonio? Desde la creación. Esas son las dos instituciones que Dios dio a la humanidad en la creación. ¿Okay? ¿Qué dio primero, el matrimonio o el sábado? ¿Cuándo fueron casados, Elena, Adán y Eva? Ajá, entonces primero el matrimonio y después el sábado. ¿Ya? Como instituciones dadas a la humanidad. ¿Okay? Antes no había humanidad. Y esas dos instituciones llegan a la humanidad y en ese tiempo olvidadas, ¿ya? O destruidas. 1798, Francia empieza a atacar con sus leyes el matrimonio. Y dice que el matrimonio ya es una cosa que uno no se necesita un matrimonio, uno puede vivir como quiere. Y así hoy en día la gente vive. Si uno quiere casarse, no se casa, no hay problema en esto. ¿Okay? Y si uno quiere divorciarse, ningún problema. Eso eran cosas que antes no existían, pero que entran en las leyes de los estados desde estos años. Y aquí vemos el matrimonio de esos dos como un símbolo, restauración del matrimonio, y el sábado como un símbolo. Ellos entienden el sábado, estas dos instituciones desde la creación son reestablecidas en 1864. Ahora lo que viene en adelante, la repetición del cuarto mensaje y de los eventos previos y después, esto ya nos lleva a nuestra historia. ¿Ya? Esto aquí, el cuarto mensaje angelical, es nuestra historia ya. Y se puede colocar como un diagrama, una línea aquí abajo, y Gabriel lo va a hacer en su presentación. Entonces, por eso yo no coloco aquí los eventos, porque esto es nuestra línea. ¿Ya? Esto es una línea que aquí abajo vamos a colocar. ¿Algo que añadir a esta línea? Yo creo que ¿ustedes piensan que se puede ver aquí la repetición de eventos? Posiblemente lo van a tener que estudiar de nuevo y van a tener que tomarse tiempo. Pero lo que en esa línea queda claro es que Dios tenía un pueblo mezclado y en ese proceso Dios separa a su pueblo de los protestantes. Elena White lo dice varias veces claramente. Nosotros hemos sido separados de los protestantes. Y en nuestra iglesia, una vez más, eso es un asunto problemático. Yo nací en la iglesia, o vengo de la iglesia adventista en Alemania. En Alemania, famosísimo era la reforma de Martín Lutero. Y la iglesia adventista allá trata de hacer comprender a la gente, al mundo, que nosotros, adventistas, somos la continuación de la reforma. Nosotros somos los luteranos de hoy en día. ¿Okay? Y ellos niegan esa historia. Básicamente no se habla de esa historia aquí. Nosotros queremos encontrar nuestros antecedentes en Lutero y no queremos encontrar nuestros antecedentes en Guillermo Miller. Por vergüenza, ¿ya? Por la vergüenza. Por la vergüenza de esos hombres con sus ideas y después ya no pasó nada 2 veces y nosotros negamos, eso es la realidad triste de nuestra iglesia, negamos esa historia aquí. Bueno, no es completamente falso que somos la continuación de Martín Lutero, pero Guillermo Miller era un reformador mucho más grande que Martín Lutero. Guillermo Miller se encuentra en la Biblia. El hombre de Habacuc es Guillermo Miller. El que llevó a cabo los 7 truenos es Guillermo Miller. Ese movimiento aquí está predicho en la Biblia. Martín Lutero,
¿Dónde lo encuentran? Yo no quiero así darle menos valor a él, ¿no es cierto? Él tiene su rol en la historia y Dios le usó a él y hizo una obra significante, importantísima, pero no de la misma manera como Dios habla y Dios presenta a la función de Guillermo Miller. Okay. Guillermo Miller fue mucho más allá. Y ahora viendo nuestra historia, queriendo hacer el lazo con los luteranos, con el movimiento de reforma en el siglo XVI, es realmente menospreciar y destruir esa obra magnífica que Dios hizo al comienzo de nuestra iglesia. Bueno, entonces hasta aquí nuestra presentación y después la línea de reforma va a continuar Gabriel. Hacemos una oración para terminar. Nuestro querido Padre, nuestro Dios, estamos tratando aquí de cerrar algunos pensamientos que hemos preparado en esta semana, entender la línea de reforma que empezó el movimiento de nuestra iglesia. Ciertamente son muchas cosas que nunca hemos escuchado, por lo menos muchos de nosotros, y a veces es un desafío de entender por qué todo es tan importante. Eso solamente tú puedes causar en nuestro corazón, en nuestra comprensión, y quiero invitarte de por favor, tener paciencia y persistencia para con nosotros en ello. En el nombre de Jesús, amén.